y asimismo era el primero en hablar y votar en todas las sesiones o conferencias de la Junta del Reino. Así las cosas, ¿por qué decimos entonces que el enfrentamiento de Betanzos con Ourense por la precedencia no fue una mera anécdota? ¿Por qué no se trató de un conflicto protocolario banal? Pues bien, la respuesta está en el contexto, es decir, en el mundo del antiguo régimen, donde se produjo ese litigio. No podemos olvidar que estamos en la época de la desigualdad, de la sociedad del honor, de los privilegiados y de los no privilegiados. Y entonces, un habitante ordinario de una ciudad principal se consideraba más honorable y digno que otro gran ciudadano de un burgo de menor rango. Además, en la práctica, Betanzos vería cómo el disfrute de su turno en los nombramientos de representantes del reino, pongamos por caso la Procuración en Cortes o la Diputación General en Madrid, se posponía. En suma, desde el punto de vista político, con el cuestionamiento de la antigüedad de Betanzos, parece plausible afirmar que en 1775 comenzó la agonía de su capitalidad, que se prolongó hasta entrado el siglo XIX. Una agonía en la cual significativamente no participó la villa de Ferrol, la localidad más populosa de la provincia y del reino desde su conversión en arsenal de los Borbones entre 1726 y 1734. Probablemente, la ventajosa condición de capital de departamento marítimo debió mantenerla alejada de una disputa estéril. En 1787 ya, por ejemplo, contaba con casi 25.000 habitantes. Pero el caso es que a la difícil situación entre dos poderosas poblaciones vecinas en auge como eran A Coruña y Ferrol, se añadía el ataque formal de Ourense. Mas entremos ahora brevemente en el análisis de la defensa brigantina de su antigüedad. Según veremos, el mismo argumento esgrimido en su último intento por seguir siendo capital de provincia bajo el liberalismo. Vale la pena. Pues bien, en primer lugar, digamos que dada la extensión y el contenido de la contestación a la protesta ourensana, el diputado de Betanzos debió conocerla de antemano. Y ciertamente tampoco le faltaban luces ni ilustración a don José o José Bañales de Borbón para improvisarla. Pero digamos que estamos ante un hombre que llevaba apenas un año ejerciendo como regidor brigantino y cuya patria, según declaraba él mismo, era la muy noble y muy leal ciudad de La Coruña, a la que, por cierto, había representado previamente en el Congreso del Reino de 1763-64. Don José Bañales Ginzo de Borbón, por otro lado, era un hidalgo de alcurnia y que disfrutó de una jurisdicción y el señorío en Santa Marta de Bavío. Bañales empezó su respuesta al regidor orensano con firmeza, puesto que declaró ser diputado, a pesar de que él era coruñés, como acabo de decir, de la muy noble y muy leal ciudad de Betanzos, la más antigua del Reino de Galicia. A continuación rechazó el argumento de la preferencia de Ourense y Tui por haber sido, según decían sus defensores, fundaciones de los griegos según la historia mitológica, frente al título de ciudad que obtuvo la capital brigantina, antes villa, en tiempos de Juan II, como sabemos en realidad, Enrique IV, en 1465. No en vano, el ejemplo de las Cortes Generales era claro. En esta asamblea, las villas de voz y voto no ocupaban un lugar ínfimo, pero sobre todo la mitología, decía Borbón, y las producciones de los griegos no tienen ningún peso en el mundo civil y más ilustrado de los tiempos actuales, pues no merecen moral ascenso y menos para determinaciones. A partir de aquí, el diputado brigantino inició una apasionada defensa del remoto pasado de Betanzos, originalmente Brigancio, y de sus glorias, sin olvidar esgrimir que en Cortes primitivas habló a nombre de todas las ciudades gallegas. Con todo, en la subsiguiente votación de la propuesta ourensana, la mayoría de los diputados, Santiago, Mondoñedo, Tui, se decantaron por ella, siguiendo el parecer de don José Benito Montenegro, capitular compostelano. Montenegro no echó mano de la mitología, sino de la modernidad ciudadana de Betanzos, alegando también no haber sido jamás silla episcopal, no haberse celebrado en ella cortes algunas, y por las mismas razones que son obvias en cuanto a la antigüedad de la de Orense como capital y convento jurídico en tiempos de los romanos, corte en algún tiempo de los reyes suevos, y que en ella se conservan otros muchos monumentos de la venerable antigüedad,
que la hacen recomendable por todas sus circunstancias, las cuales ciertamente no militan en la ciudad de Betanzos, aunque en cuanto a población sea muy antigua. Por su parte, el edil de A Coruña, apoyado por el diputado lucense, dijo que en el reino no residían facultades para la graduación de antigüedades y que esto tendría que ser decidido por el máximo tribunal de la monarquía, es decir, por el Consejo de Castilla o, en su caso, la Real Cámara de Castilla. De todos modos, no se tomó a la postre ninguna resolución y simplemente se acordó dar testimonio de la propuesta ourensana, de la contestación del diputado de Betanzos y de la votación de las demás vocales. Sin embargo, 6 años después, en 1781, el capitular de Ourense recordó la solicitud de su ciudad en la junta anterior, alegando también la mayoría de los votos favorables que obtuvo. Llegamos entonces a un momento en el que se va a formalizar, como ya he dicho anteriormente, esta protesta junta tras junta hasta el final de los encuentros del reino. Y así llegamos al último apartado de esta conferencia, que está dedicado ya propiamente a la agonía de la capitalidad brigantina. Pues bien, como acabamos de ver, el argumento de la antigüedad fue el pilar para sostener el tercer puesto de Betanzos entre las 7 ciudades. Y a principios del siglo XIX no escapaba a su concejo la necesidad de mejoras materiales para garantizarlo. El progreso de Ferrol y sobre todo de A Coruña, su vieja rival, desde la instalación de los correos marítimos con América en 1764, era un acicate más. Y probablemente la iniciativa más ambiciosa de Betanzos fue el dragado de su ría, pues como todos los puertos fluviales, con el paso del tiempo, el canal de acceso se fue cegando hasta solo permitir la llegada de pequeñas embarcaciones desde Sada y Fontán, como decían en la época los brigantinos, con detrimento del comercio y de la Real Hacienda, especialmente de la conducción de la mucha sal que dicha ciudad consume, que de dicha ciudad consume la provincia de Lugo, parte de la de Santiago y Mondoñedo. Este proyecto fue considerado y respaldado por la Junta del Reino de Galicia en el verano de 1806 y se aprovechó la ocasión de que entonces un gallego ilustre, Fray Francisco Gil Taboada, ocupaba la Secretaría de Marina para intentar pedir el concurso de los ingenieros de Ferrol para limpiar la ría. Sin embargo, el caso es que en la época la respuesta que se dio fue la de que no era posible con los medios existentes proceder a esa empresa y, sin embargo, muy diplomáticamente, el entonces ministro de Marina se avino a apoyar alguna iniciativa para limpiar la ría siempre que fuese un proyecto viable. Evidentemente, el dragado de la ría de Betanzos no fue la clave para explicar la desaparición de la provincia brigantina, pero sin duda la falta de un puerto competitivo no le favoreció sus pretensiones para pugnar con A Coruña por la capitalidad de una de las nuevas provincias diseñadas por los sucesivos gobiernos desde 1809. Y es que ya ese año, nada más llegar al trono, el rey José Bonaparte, como habíamos anticipado, promovió la reforma territorial de España. Se trataba de establecer una división racional que favoreciese la cohesión y la unificación del país, siguiendo los principios de la Constitución de Bayona. Pero, en cualquier caso, llámense provincias, departamentos o prefecturas, el nombre de Betanzos no figuraba en ningún plan. Además, la mala noticia fue pronto confirmada por los diseños posteriores elaborados bajo la Constitución de Cádiz. Así, cuando en su afán de conciliar aspectos técnicos e identitarios, el marino mallorquín Philippe Bauzá hizo una primera propuesta de división de Galicia en 1813, tampoco contó con Betanzos. De hecho, ese mismo año, con motivo de la elección de diputados a Cortes, se intentó forzar la unión política con A Coruña. En síntesis, dicha unión se impulsó a despecho de la normativa electoral gaditana, favorable a Betanzos. Y es que, según el decreto de Cortes de 29 de noviembre de 1813, comunicado en los primeros días de 1814, quedaban anuladas las elecciones de diputados al Congreso Nacional y a la Diputación Provincial Única de Galicia, efectuadas en A Coruña y Betanzos en enero de 1813. Por consiguiente, deberían celebrarse de nuevo, pero conjuntamente y dentro de la sala capitular del Concejo Herculino.
Indignado por la orden, el consistorio brigantino decidió elevar una protesta a las mismas Cortes, pues el artículo 33 de la Constitución establecía que si hubiese alguna provincia cuya población no llegue a 70.000 almas, pero no baje de 60.000, elegirá por sí un diputado, y si bajase de este número se unirá a la inmediata para completar el de 70.000 requerido. Exceptúase de esta regla la isla de Santo Domingo, que nombrará diputado cualquiera que sea su población. Pues bien, Betanzos, que tenía más de 127.000 almas según el censo de 1797, no solo debía prestar población para que los 42.597 coruñeses pudiesen designar representante, cosa que ya había hecho cediendo 2 partidos en la elección coruñesa de 1813, en enero, sino que se le obligaba a unir sus 6 electores de partido a los 6 herculinos y a votar con ellos dentro de las casas consistoriales coruñesas para elegir diputados. De ahí el encabezado de su escrito de protesta: el Ayuntamiento Constitucional de vuestra muy noble, muy leal y antigua ciudad de Betanzos, capital que fue de la provincia de su nombre y una de las 7 de voz y voto en Cortes de que se compone vuestro fidelísimo reino o provincia de Galicia, y continuaba. A la postre, Betanzos se rebeló contra esa elección conjunta y no sin dificultades las Cortes terminaron aceptando al diputado ya escogido separadamente en 1813. Pero de todas formas, parece que ya a principios del siglo XIX la suerte de la capital brigantina estaba echada. Si Austrias y Borbones apostaron por A Coruña convirtiéndola en cabeza política administrativa del reino, el régimen constitucional seguía la misma senda. De hecho, era su principal bastión en Galicia, y, no obstante, la vuelta al trono de Fernando VII en la primavera de 1814 paralizó el proceso de anexión. Mas solo fue un paréntesis, puesto que en 1822, restablecido el régimen constitucional, según dijo el presidente de la nueva Diputación Provincial de A Coruña durante su primera sesión, llegó el momento feliz en el que desaparecía la irregular y monstruosa división del territorio español. En consecuencia, se implantaba la distribución cuatripartita del antiguo reino y la nueva provincia coruñesa absorbía a la brigantina. Betanzos pasaba a ser solo cabeza de partido judicial, e incluso la ciudad de Santiago, defensora del mantenimiento de las provincias menores, admitía su unión con A Coruña, que además obtuvo la disputada capitalidad de Galicia en premio por su fidelidad al sistema liberal. Con todo, al menos la nueva Diputación Provincial coruñesa escuchaba las necesidades brigantinas. Así, ya en la segunda sesión se vio la propuesta de su más cualificado valedor del momento, su hijo predilecto, el general Antonio Quiroga, sobre el mal estado del Puente Nuevo. Ahora bien, la primera experiencia constitucional coruñesa fue muy breve. En 1823, los 100.000 hijos de San Luis, contra quienes defendió el propio Quiroga a Coruña, devolvían a Fernando VII el poder absoluto. Se iniciaba la ominosa década y Betanzos recuperaba de nuevo la capitalidad. Pero los consejeros del rey deseado reconocieron las virtudes de la nueva división territorial liberal para la supervivencia de la monarquía y en consecuencia impulsaron otro plan en cuya elaboración tuvieron un papel destacado José Lamas Pardo, exrector de la Universidad de Santiago, y el joven absolutista pontevedrés José Arias Teijeiro. De la vuelta al modelo cuatripartito daba precisamente cuenta un Real Decreto de 22 de marzo de 1829. Esta vez, Betanzos pasaba a ser cabeza de corregimiento, que, como apunta Burgueño, en realidad era un eufemismo del constitucional partido judicial. Sin embargo, el proyecto no se ejecutó. Solo después del fallecimiento de Fernando VII, un antiguo afrancesado, Javier de Burgos, que ejerció como subprefecto de Almería bajo José Bonaparte, terminó estableciéndose la división provincial todavía vigente. De todas formas, contrastando con las otras ciudades gallegas perdedoras en el nuevo diseño territorial, no tenemos testimonios tempranos de la reacción de Betanzos, que parece haberse producido después de su definitiva conversión en cabeza de partido judicial en abril de 1834. De hecho, la Corporación Municipal Coruñesa se atrevió a pedir su apoyo para evitar el traslado de la audiencia a Santiago en 1834.
En todo caso, el libro de acuerdos capitulares de ese año sí que nos brinda una buena prueba del inexistente espíritu provincial brigantino. En concreto, lo advertimos en la respuesta del Ayuntamiento al nuevo subdelegado de Fomento coruñés, quien pedía un informe sobre la existencia del empleo de un procurador de provincia del seno de la corporación, sus atribuciones, modo de desempeñarse, asignación con que está dotado y ventajas que promueve al público, su conservación o su supresión. Pues bien, no hizo falta ninguna búsqueda en los archivos, sino que rápidamente, en la misma sesión, la corporación contestó a don Miguel Galloso: no haber, cito textualmente, habido en tiempo alguno, ni menos en la actualidad, entre los individuos que componen este ilustre ayuntamiento, funcionario con el nombre, título y atribuciones de procurador de provincia, como resulta en el expediente de propuesta de los concejales del presente año, siempre que su excelencia tenga bien informarse de él. Así las cosas, entre 1834-35 se intentó de nuevo el dragado del canal de la Ría, frustrado por falta de fondos, mientras que la oposición a la capitalidad coruñesa aumentaba paulatinamente hasta desembocar en la exposición a las Cortes del 1 de marzo de 1837. En realidad, la protesta de Betanzos fue una más de las muchas enviadas a la Comisión del Congreso que, al restablecerse la Constitución de Cádiz en agosto de 1836, revisó las divisiones provinciales y judiciales. La demanda de la capitalidad frente a la urbe herculina, protegida según el Ayuntamiento brigantino por un malentendido interés, se fundamentaba en los siguientes títulos: antigüedad, centralidad, interés provincial, interés nacional e interés, seguridad y garantía del gobierno. Por tanto, todavía los ecos de la disputa con Ourense seguían vigentes, es decir, el peso de la antigüedad en primer lugar. Tengamos en cuenta que el redactor del impreso fue un distinguido y nostálgico representante del antiguo régimen, don Froilán Troche y Zúñiga, que había sido síndico general primero desde la instauración del Ayuntamiento Constitucional en 1836. De ahí que, enlazando con Bañales de Borbón, la exposición brigantina comience afirmando: el título de antigüedad ningún otro pueblo puede disputárselo, tanto por los privilegios que conserva en su archivo como por la historia. En esta se encuentra el mezquino origen de La Coruña, el de Santiago y el de casi todos los más pueblos de la provincia. Pero el de Betanzos fue absolutamente desconocido a los historiadores antiguos y modernos. Y si algo se dice de él, es fabuloso. Y las hazañas de María Pita da Veiga y los milagros del burgo de los Tamarisco no datan una tercera parte de la edad conocida a Betanzos. Los sepulcros y lápidas de los príncipes celtas, fenicios y árabes que conserva son más que suficientes para desmentir la antigüedad de las malas chozas de pescadores de La Coruña y del campo de la Estrella. Si de los privilegios y albalaes infiere la antigüedad de los pueblos que los poseen, ¿qué privilegios puede producir La Coruña y Santiago que se asemejen a los de Betanzos? Uno solo lo prueba, contra todos los que tenga. Y este es el de que para ejercer en España todos los oficios útiles era preciso título formal del Ayuntamiento de Betanzos. Los herreros, carpinteros, sastres, tejedores y otros muchos eran autorizados por Betanzos para trabajar en las provincias de España. Ciertamente, según nuestra perspectiva contemporánea, la tradicional provisión del título de capadores pedida por el Ayuntamiento de Betanzos, esgrimida a continuación por Troche, no parece un buen argumento para defender los derechos brigantinos a la capitalidad. Pero tampoco lo fue su descalificación de A Coruña para el gobierno provincial, cuando alegaba que en circunstancias críticas tiene que recaer allí la autoridad en manos de comerciantes que no tienen ni pueden tener más interés por el bien público que el de sus especulaciones. Dolorosos para los habitantes de Galicia, poblada de propietarios, hacendados y hombres ligados por todos respectos con la nación, pensar y prever que si circunstancias políticas llegasen a poner La Coruña en tal estado, la amenaza de enemigos internos y externos, se verían mandados por simples especuladores, cuya patria no es otra que aquella en que pueden usar de sus fondos con más ventaja. Esto no sucederá si la capital se interna en la provincia. Entonces será gobernada por sus ricos hacendados, por terratenientes que no pueden faltar nunca al gobierno, sino faltando a sí mismos, que no es fácil usen de los caudales, sino invirtiéndolos dentro de la nación y en su beneficio, y que conocen las necesidades de los pueblos, esforzándose a remediarlas por su propio interés y seguridad. En cualquier caso, la solicitud del Ayuntamiento de Betanzos no tuvo éxito y la cuestión de la capitalidad bien pronto se dieron cuenta
de que iba a tener poco eco en las Cortes. El caso es que intentaron un último esfuerzo a través del antiguo diputado general del Reino de Galicia, el marqués de San Martín de Ombreiro, para que promoviese esta cuestión. Y el diputado general, con suma cortesía, les dijo que consultasen las actas de la Junta de Reino, porque allí ya se había ventilado hacía tiempo la cuestión de la capitalidad y que ciertamente Betanzos era una ciudad de antigüedad, de mucho renombre, y que en esas actas encontraría que había tenido muy buenos diputados. Finalmente, a pesar de todo esto, como advirtió Brais da Bouza, la enemiga entre Betanzos y A Coruña duró poco, y en 1842 la Corporación Municipal ya decidió apoyar a la Herculina contra la creación de una quinta provincia gallega, la de Santiago. La agonía por la capitalidad de Betanzos de los caballeros había terminado y, como Bañales de Borbón anticipó, creemos que sus causas se encontraban en que la antigüedad solo tiene valor contra poblaciones de inferior, contra ciudades, contra urbes de inferior población o poder económico. A partir de aquí, aunque hubo otros casos puntuales, según parece, de protestas brigantinas contra la capitalidad de A Coruña, lo cierto es que siempre, como por ejemplo en 1893, cuando se intentó privar a La Coruña de la Capitanía General, Betanzos apoyó fervorosamente a la capital herculina. Muchas gracias por su atención. Bueno, como veis comprobado, tenemos aquí a un especialista de verdad en estos asuntos y creo que ha sido muy clarificador para todos nosotros. Entonces, como es costumbre en estas charlas, estas conferencias, pues se abre ahora un turno para el coloquio y ya sabéis que sin coloquio no salimos, o sea que ir afilando algunas preguntas por ahí. Y mientras tanto, bueno, yo le puedo... Nosotros todo ese problema lo hemos derivado en el enfrentamiento con La Coruña y lo tenemos todavía vivo en las conversaciones, ¿no? Tú, como eres de La Coruña, ¿cómo lo ves? Yo creo que hoy ya no hay ningún enfrentamiento, ¿no? Yo creo que somos muchos los coruñeses que somos hijos adoptivos de Betanzos, ¿no? Y realmente ahora que se está hablando de la ciudad de Las Rías, o ya se lleva años hablando de la ciudad de Las Rías, pues Betanzos se considera ya como una parte, ¿no?, de un continuum urbano que iría hasta el Ferrol. Creo que esa animosidad en otros tiempos sí que era fuerte, y entre otras cosas por lo que estoy diciendo, porque en una sociedad del privilegio aquello era importante, y por otro lado porque también es lógico, o sea, Betanzos perdió un aparato administrativo y un poder económico importante. Pensemos en que buena parte de los impuestos se repartían, se recaudaban aquí, y es verdad que se resintió de algunas faenas, por decirlo así, de La Coruña. Por ejemplo, este edificio donde estamos fue concebido como Archivo General del Reino de Galicia, y finalmente los coruñeses consiguieron convencer a los magistrados de la audiencia, en aquella época evidentemente no había medios de transporte como ahora, ni internet, ni nada de eso, que era un auténtico despropósito llevarse el archivo de la audiencia hasta Betanzos, porque si había que consultar algo, pues era fácil que se extraviase algún pleito, sería dificultoso recuperarlo, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hoy en día, afortunadamente, las relaciones son óptimas. Una pregunta. Puede ser que las relaciones sean óptimas, como dice, pero a la vista de su exposición, yo pienso que La Coruña está en deuda con Betanzos. Y por tanto, si está en deuda, ¿cuál sería el pago que La Coruña debería hacer ahora para el desarrollo de este Betanzos actual? ¿O cuál podría ser? Pues lo estábamos hablando hace poco aquí con el alcalde antes de entrar, y yo creo que sería una buena conexión ferroviaria. Y una cosa que he hecho mucho de menos es un ferrocarril hasta el Ferrol, porque aparte de ser un recorrido con una gran belleza paisajística, creo que uniría una zona
muy poblada, con una relación además muy estrecha, y todos sufrimos los atascos de tráfico constantemente. Como usuario habitual del tren entre A Coruña y Santiago, tengo que decir que desde que podemos llegar en 33 minutos a la ciudad del Apóstol, esto es algo maravilloso y ha mejorado mucho lo que es la calidad de vida de muchas personas y también las posibilidades de poder disfrutar de espectáculos, de dar vida a ambas ciudades, de mejorar nuestras relaciones, ¿no? Y entonces yo, que con frecuencia, vamos, prácticamente todos los fines de semana visito Betanzos, pues sería realmente una maravilla el poder muchas veces asistir a algún acto aquí, sobre todo cuando la edad me vaya venciendo y ya no tenga la capacidad de coger el coche con malas condiciones atmosféricas o salir de noche, y el poder coger un tren y acercarme a Betanzos fácilmente. Yo creo que esta sí que es una deuda que, por otro lado, si todas las poblaciones alrededor de esta vía férrea presionásemos un poco, se podrían conseguir, ¿no? Creo que es una demanda ciudadana que contemplo con muchísima simpatía y que creo que es una necesidad. De todas formas, a día de hoxe hai moito interés na Coruña a autodenominarse obrigante. Non estou dicindo a título particular, sino incluso historiadores que están tratando de sacarnos xa todo. Sí, evidentemente hai xente así moi militante. Sabemos que o localismo é un dos males, como teño dito, do noso país, non? E aínda está aí. Desgraciadamente, así estamos con 3 aeroportos, 2 portos exteriores un enfrente do outro, en fin, así podemos seguir con moitas máis cousas, non? E mesmo a cuestión do ferrocarril ten, creo eu, bastante que ver con cuestións de localismo. Pero eso xa sería un tema de outros especialistas, ali non me atrevo, non? Pero o caso é que curioso, non, que Betanzos, tendo como representante a un coruñés en 1775, tivese unha defensa tan boa e tan simpática e tan inxeñosa, e que probablemente un brigantino, empregando argumentos históricos, non o faría mellor, non? Daquela, o sea que vemos que esa animadversión, digamos, que somente chega cando hai intereses puntuales, non? Como sempre, pois, os cartiños que chegan aí, pero que non hai unha animadversión fonda, non? Senón que, polo contrario, creo que máis ben hai unha colaboración, en boa medida, quizáis, porque foron as dúas grandes cidades realengas ou reguengas de Galicia. Despois sería Ourense, non? Tamén Reguenga, habería ali Baiona, pero como cidades propiamente de Reguengo, Betanzos e A Coruña. E creo que isto fixo que tiveran unha relación moi especial. De todas formas, na súa opinión, cal foi a causa de que Betanzos perdera económicamente poder? Porque a provincia perdeu na consecuencia do poder económico, non? Sí, semella que pouco a pouco a perda dun porto que lle sucedera tamén a Pontevedra ao longo da Idade Moderna, pois foi decisivo, non? Pensemos en Pontevedra a Vigo. Eu creo que por aí van as cousas. Que probablemente fora iso. A cidade, como digo, da Coruña foi sempre moi favorecida polo poder, primeiro pola corona e despois polos gobernos liberais. Digamos que case sempre xogou ben as súas bazas políticas, e iso foi importante. Mentres que Betanzos, agás o episodio de Quiroga, foi unha cidade sobranceiramente absolutista, non? E iso creo que tamén tivo a súa peaxe, aínda que acadou, digamos, que a pedrea da división territorial do liberalismo, que foi a capitalidade de xudicial, non? Iso é importante, aínda que pode semellar que non o sexe, pero creo que é un punto importante a favor de Betanzos. ¿Puede influir también el desarrollo urbano que tuvo Betanzos y el desarrollo urbano que tuvo La Coruña? Porque yo, alguna vez leyendo algún pasaje sobre la historia de Betanzos, su desarrollo urbano fue mucho más lento que el de La Coruña. Se hablaba incluso de un mal alcantarillado, de los hábitos y costumbres que tenían aquí la gente de Betanzos, que eso frenó un poco su desarrollo urbano, sus costumbres y todo eso, y que eso también fue haciendo que la ciudad de La Coruña
hubiera ido creciendo más y se fuera imponiendo a Betanzos. Puede ser, pero La Coruña era una ciudad muy insalubre, ¿no? La propia representación de Betanzos de ese año 1847, pues se describe una ciudad que está totalmente cercada por murallas, donde el mar salpica a los transeúntes cuando se dirigen hacia su zona vieja. La Coruña realmente era una ciudad también bastante incómoda, ¿no? Y fueron realmente los Borbones los que la decentaron, la embellecieron, la hicieron una ciudad más cómoda y sobre todo, claro, la instalación de los correos marítimos, eso tuvo una repercusión increíble. O sea, La Coruña durante años tuvo casi en un régimen de monopolio la conexión postal, pero que también era utilizada con fines comerciales, con la Nueva España, con Cuba, con México, junto con Cádiz, y después con el Río de la Plata. Es decir, que los primeros migrantes gallegos que ya van en la segunda mitad del siglo XVIII el Río de la Plata lo hacen desde el puerto de La Coruña, ¿no? Y entonces es una inmigración constante e impresionante. De hecho, hay un célebre politólogo de origen argentino, Guillermo O'Donnell, que en una charla pues me comentaba que él tenía curiosidad por saber por qué sus antepasados eran de La Coruña. Y entonces yo le contesté, pues mire, porque en La Coruña había un regimiento de Irlanda y ese regimiento de Irlanda destinó a soldados a la guarnición del Río de la Plata, y entonces gracias a eso pues constantemente hubo un trasiego de gallegos hacia el Río de la Plata, que hizo que cuando los británicos intentasen tomar a principios del siglo XIX Buenos Aires, hubiese ya un tercio de gallegos, es decir, que hubiese una fuerza considerable de autóctonos procedentes del Reino de Galicia. Quiero agradecer pues sus interesantes apuntes sobre Betanzos, y me gustaría una curiosidad que tengo. Usted en todas sus investigaciones y en la exposición que nos ha expuesto habla siempre de Betanzos. Solo ha nombrado de los caballeros una vez en toda su conferencia. ¿Cuándo realmente aparece lo de los caballeros y cuándo realmente desaparece? Porque eso ya es una curiosidad que no se la puedo satisfacer. Lo desconozco, desde luego. Leyendo a García Oro en los documentos medievales parece claro, ¿no? Y de vez en cuando aparece también en la Edad Moderna. Lo que pasa que, claro, lo de los caballeros supongo que a los brigantinos no les haría mucha gracia, porque era hablar de una ciudad señorializada. Claro, hoy en día nos hace gracia porque hace alusión a un pasado nobiliario, ¿no? Pero en aquella época pues los brigantinos no estaban precisamente muy a favor de aquellos señores, ¿no? Y de hecho debía de haber unos episodios de caciquismo con los hidalgos que dominaban su ayuntamiento, porque una de las primeras cosas que suceden en Betanzos cuando se produce el levantamiento popular contra Napoleón es que automáticamente los brigantinos desautorizan a su ayuntamiento y son ellos los que nombran a una persona de su confianza para representarlos en una junta del reino. Y entonces después la antigua oligarquía, pues con bastante trabajo, con habilidad, consiguen que esa persona sea promovida a un rango militar mayor, abandone su puesto en la Junta del Reino y volverla a ocupar ellos. Pero la impresión, por lo menos a fines del siglo XVIII, es que hay bastante animadversión contra los hidalgos y los títulos en general. ¿Puedo añadir una cosilla? Recordando un trabajo del padre Oro en el Anuario Brigantino, me parece que de 1964, pues él tampoco tenía claro dónde empieza esto de lo de Betanzos de los Caballeros, pero citaba como posibilidad la existencia en el siglo XV de una cofradía llamada de Santiago de los Caballeros, que tenía su sede en la iglesia de San Francisco. Claro, eso quiere decir que los caballeros estaban en su cofradía, aquí cada uno estaba en su cosa, ¿no? Entonces, quiero decir que es una expresión de todas maneras que no es popular. Yo creo que no lo fue históricamente nunca. Lo que pasa es que siempre hay algún romántico, ¿no?, que aparte le da a la palabra caballero el sentido otra cosa. Es decir,
la amabilidad, eso, qué caballero es este señor, ¿no? No, pero la idea de caballero que se tenía, como dice el profesor Artaza, era muy otra en tiempos pasados, y desde luego ya digo, la Cofradía de Santiago de los Caballeros era eso, que estaba allí y nada más. Creo que también Jerónimo del Hoyo en su Historia de Betanzos utiliza el término ese de Betanzos de los Caballeros, pero ya digo, salvo alguna cosa muy puntual, no. Unha preguntiña máis por aí. Yo hago otra observación. La posibilidade de levarse verdadeiramente ben da Coruña e Betanzos, estaba pensando agora, tivo lugar hai moi poucos anos cando se creou a Universidade da Coruña. A verdade que non sei por que Betanzos quedou fora desta realidade, pero ese sí sería o momento e sería inmensamente favorable para Betanzos e tamén para a Coruña. Sin embargo, se fixo a ponte de Betanzos con Ferrol, sen dúbida polo peso económico que tiña Ferrol, e o resultado eu penso que é en certo modo un fracaso. Unha facultade de humanidades tiña que estar en Betanzos, non en Ferrol. Ali tiña que estar todas as enxeñerías que se queiran, pero non unha facultade de humanidades, e de feito pola cantidade de alumnos que hai é un fracaso. Aquí non o sería, e sería ademais o motor da demanda de casas e demais que faría que o casco histórico tivera pois a vida que todos desexamos que teña, pero non a ten, porque esas eran casas de campesiños e agora non hai campesiños, tamén eran de artesáns e tampouco hai artesáns. E como non haxa unha demanda por outra vía, pois non hai nada que facer. O sea que a Coruña ten unha débeda con nós. Eu para finalizar, con un pouco de broma, estaba pensando que hai unha fecha que os betanceiros deberíamos de borrar do mapa, toda a zona do mar, porque Don José, que era da Coruña, defendeu tanto Betanzos, pero ainda se perdeu a capitalidade. Don José Bonaparte e a Constitución da Pepa son todos o mesmo día. É un pouco de broma de Sí, todos os que entendo. moriron no declive de Betanzos, da capitalidade de Galicia, todo foi Sí, menos toda a zona del mar. menos José Bañales de Borbón, sí, claro, pode ser, sí, pero realmente Cádiz evidentemente que non foi moi favorable a Betanzos, eso. Eso é certo. Por tanto, non va a haber hermanamiento. De momento De momento non. Ao mellor se sigue, ao mellor na seguinte burbulla inmobiliaria xa hai hermanamento. O sea que xa isto hai unha rúa que entre Betanzos e Coruña e punto. Bueno, eu tiña un amigo que decía que Coruña era o puerto de Betanzos. E di ben. Bueno, que non quede nada por decir, Non, eu creo que xa son horas Bueno, pues que xa é unha sentada gracias a Moitas todos. gracias a todos por a súa atención. Fantástico. Como agradecemento por esta magnífica conferencia e Pois moitísimas gracias. os traballos publicados no Anuario Bergantino, estas colaboracións tan extraordinarias Pois moitas que gracias. nos fan conocer un pouco máis o pasado de Betanzos e se entregamos como recordo Ajá. o símbolo de Betanzos en estes Pois sí, momentos. moi bonito. Moitas gracias. Moitas gracias. Gosto moitísimo as figuras estas de Sargadelos. Moitísimas gracias. Pois nada, moitas gracias de novo. Muy bien.